Todo el mundo sabe colorear. Desde pequeños nos dieron una hoja de papel con un monito, colores y nos dijeron, venga, dibuja. Con eso que aprendimos de niños, lo que obtenemos es este resultado. Pero por algo entraste a este video, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de este resultado a este resultado, que es un resultado más estético y con un acabado mucho más profesional? Son tres conceptos los que separan una ilustración que tiene mucho mejor acabado de una más principiante. Estos son primero valores del color, luces, sombras y volumen, y relatividad del color. Pero suena muy complejo y realmente no lo es, así que le vamos a llamar manguito. Estos son los tres temas principales que vamos a abordar en este video para que puedas tener un resultado así. Y como concepto adicional te voy a enseñar un poco sobre armonía del color, para que sepas exactamente qué colores ocupar a la hora de que dibujes. Así que vamos a empezar con nuestro primer tema, que son los valores del color. Si observamos este rostro podemos ver que se distingue bastante bien la forma, se ve su tridimensionalidad y se ve bastante bien. Pero aquí está la pregunta, y es, ¿por qué decidió sombrear con este tono de azul y no cualquier otro? Bueno, pues si nosotros observamos la imagen a blanco y negro, podemos ver que el rostro sigue ahí, que de hecho los colores claros se siguen viendo igual y que los oscuros se siguen viendo de la misma manera. Y a esto se le llama valor del color, ¿de acuerdo? El valor en el color es qué tan claro o qué tan oscuro es un color, qué tan cerca del blanco está o qué tan cerca del negro está. A más valor tendremos un tono más claro y a menor valor tendremos un tono más oscuro. Ahora, es lógico pensar que si por ejemplo nosotros tenemos un color como este de base, vamos a sombrear con un tono más oscuro, ¿cierto? Pues eso es lo que hace la ilusión de la sombra. Básicamente, la ilusión de la sombra nace a la hora de que tú contrastas dos colores, uno más claro que el otro, uno con mayor valor y otro con menor valor. Y es por eso que este artista ocupó ese tono de azul para la sombra, porque como vimos antes, la sombra tiene que tener un valor menor o tiene que ser un color más oscuro al tono base. Entonces, si nuestro tono base es este de aquí, tenemos que elegir un tono que esté por debajo del valor. Digamos que, por ejemplo, estos blancos de acá es el nivel 1. 1, 2, 3. Entonces, ocupamos este tono de azul de nivel 3, que tiene un tono más oscuro que el de nivel 1, para poder sombrear. Y lo aplicamos. Y como podemos ver, funciona como sombra. A diferencia de que si por ejemplo nosotros ocupáramos un tono de azul que sea del mismo valor que este naranja. En este caso, como ambos son iguales, no da la ilusión, de hecho se ve raro. Si quisieras sombrear con verde, pues es exactamente lo mismo. Tienes que ocupar un tono de verde que tenga un valor menor al tono base. En este caso elegimos uno que esté 4 niveles por debajo, 1, 2, 3, 4, este de aquí, lo aplicamos y como puedes ver funciona perfectamente como tono de sombra, pese a ser verde. Y este es un principio fundamental antes de meter color a tus sombras. Tienes que primero entender que cada uno de los colores tiene cierto valor y que a la hora de que tú juegues con ellos, sepas si una parte la tienes que colocar con mayor brillo porque está más cerca de la luz o con menor brillo, menor valor, porque está haciendo efecto de sombra. Y para eso tienes que entrenar tu ojo. Pero, Albocato, ¿cómo entreno mi ojo para poder percibir los valores? Eso se entrena haciendo imágenes a blanco y negro, ¿de acuerdo? No te preocupes, en este curso lo haré junto contigo, haremos una paso a paso para que veas cómo se hace, pero es muy importante que antes de entrar al color, practiques lo suficiente el percibir los valores, el ver a blanco y negro. Este tipo de prácticas entrena muy bien tu ojo para poder distinguir los valores. Y más adelante de este curso aplicaremos esta práctica de valores junto al color. Las sombras, su principal función es mostrar profundidad, es decir, que un objeto tiene 3 dimensiones, que se vea profundo, que se vea llamativo, ¿de acuerdo? Es por eso que entraste a este video, ¿no? Porque a la hora de nosotros colocar sombras, hacemos que tenga mejor profundidad. Pero la profundidad va de la mano con un tema muy importante, que es la tridimensionalidad. Es decir, el poder hacer que un objeto que está en papel, que se ve 2D, parezca 3D. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos este rostro que con estas líneas podemos ver su curvatura, su profundidad del rostro, ¿de acuerdo? Y es gracias a que nosotros podemos ver esta tridimensionalidad que después podemos aplicar las sombras y saber exactamente dónde colocarlas. Por ejemplo, si yo te muestro esta silueta, parece un garabato sin más, que simplemente pues cualquiera puede hacer, ¿no? Ahí está, una cosa. Pero es cuando nosotros colocamos estas líneas que podemos ver la tridimensionalidad del objeto. Ahora ya se ve más profundo, ¿no? Ya parece que tiene profundidad, como una especie de pera. Es muy importante identificar las caras que tienen los objetos, ¿de acuerdo? En este caso existen 2 tipos de objetos. Los primeros son los rígidos, los geométricos, como podemos ver aquí. Típicos prismas, este de aquí, por ejemplo, un cubo. Aquí tenemos otra especie de prisma, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, cada una de estas líneas son rígidas, ¿de acuerdo?
Cada una tiene una cara, la cual se contrapone directamente al resto de caras. Y luego tenemos los objetos lisos, de acuerdo que a la hora de nosotros dibujar sus caras o su simetría, vamos a ver que utilizaremos líneas curvas, porque son líneas o mallas que rodean el objeto. Como el objeto es curvo y es liso, entonces las mismas líneas van a tener esa misma ilusión. Entonces es muy importante que a la hora de que nosotros dibujemos un objeto, coloquemos estas mallas que nos ayuden a identificar qué tipo de tridimensionalidad tiene. Si es una tridimensionalidad rígida, como lo pueden ser los objetos geométricos, o una más suave, como lo pueden ser estos que son más redondos. Aquí te dejo unos ejemplos para que los vayas copiando y, como te dije antes, si por ejemplo ves que este objeto es liso y alrededor de ello colocas las líneas que siguen la curvatura del objeto. Si por ejemplo aquí ves que el objeto es liso de aquí, pero en esta parte de aquí cambia el ángulo, entonces cambias el tipo de línea y la haces más geométrica. Esto nos va a ayudar a percibir antes que colocar sombras la profundidad del objeto. Aquí tienes las imágenes, toma el screenshot y después lo practicas. Ahora, otra cosa importante a la hora de colocar las sombras es saber que las sombras son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como vimos antes, la ilusión de la sombra nace de colocar un color claro en contraposición a un color oscuro. De esta manera podemos percibir que esta parte es sombra y que esta parte de acá es luz. Pero ¿qué pasa si yo dibujo otra bolita nueva, completamente nueva, pero utilizando el tono oscuro? Y luego, una vez que hago esta bolita, la sombreo con un tono aún más oscuro. Ahora lo que pasa es de que el color base de la bolita, que era la sombra de aquí, pasa a ser el tono claro. Y como colocamos un tono más oscuro, este pasa a ser la sombra. Entonces, como podemos ver, la sombra es relativa. De hecho, si nosotros vemos estas dos, pareciera que este tono de aquí es más claro que este tono de acá, ¿cierto? Pero realmente no, son el mismo tono. Pero, como vimos antes, esta ilusión nace a partir de contrastar un color más oscuro y un color más claro. Ahora, para poder entender la sombra, primero tenemos que entender la luz, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la luz? La luz funciona como una especie de cono que se proyecta alrededor de un objeto, ¿de acuerdo? También depende de qué tan lejos o cercano esté la fuente de luz, en este caso, el foquito. Y a medida de que las caras del objeto se vayan alejando de la fuente de luz, la sombra se hará más intensa. En este caso, la primera cara, como está más cerca de la fuente de luz, es la más clara, pero a medida de que se va alejando, la segunda cara que le sigue tiene un tono intermedio. Y por último, la última, que está totalmente en contraposición a la luz, se vuelve no completamente oscura, pero sí la sombra extrema, es decir, la sombra más oscura de nuestra imagen. En el anterior ejemplo vimos que eran tres caras, ¿no? La que estaba más cerca, la intermedia y la que estaba en oposición. Pero en este caso, en este cubo, no hay una cara intermedia, es directamente la cara que está recibiendo la luz y la cara que está en contraposición. Entonces aquí lo que pasa es de que la transición es más brusca, es más dura, pasa directamente de ser blanco a ser negro. ¿Por qué? Porque esta cara está tapando la luz que le da a esta otra cara. Y como puedes intuir, la transición de el color más claro al color más oscuro va a depender de la superficie del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nuestro objeto tiene caras rígidas, como lo es este prisma, la transición va a ser marcada: blanco, gris y tono más oscuro. Pero en el caso de que fuera un objeto liso, la transición es progresiva, es suave, ¿de acuerdo? Es por eso que vimos antes el tipo de superficies que podemos tener, una lisa o una más rígida. Y otra cosa a tener en cuenta es que si por ejemplo tenemos nuestro objeto de superficie lisa, que sabemos que la transición entre la parte más blanca y la parte más oscura es gradual, pero ¿qué pasa si hay un objeto que se interpone entre el objeto y la fuente de luz? En este caso, un pato salvaje. Pues lo que pasa es de que la sombra que proyecta, como se interpone entre el objeto y la luz, va a ser rígida, ¿de acuerdo? En este caso podemos ver que la línea que proyecta este ganso es rígida, mientras que todo el resto del objeto sigue manteniendo, vamos a decirlo así, su transición normal. A este tipo de transiciones se le conoce como edges, y en una imagen siempre vamos a ver de estos dos tipos. Edges duros, es decir, que las transiciones son marcadas, y edges suaves, quiere decir que la transición es más suave. Aquí, por ejemplo, si analizamos esta imagen de este retrato, como el que vimos antes, en esta sombra de aquí, como la fuente de luz está hacia la izquierda del personaje, la misma barbilla funciona como contraposición. Entonces aquí se hace un edge duro, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí, como está empapando la luz de manera uniforme a la cara de la chica, la transición es suave. Por ejemplo, esta del rostro, aquí hay una transición suave entre este tono de aquí y este tono de acá.
Es muy importante que a la hora de que nosotros practiquemos sombra, no lo inventemos. Es decir, Beethoven no creó las notas desde cero. Él lo que hizo fue copiar a sus maestros, aprender las notas y una vez que obtuvo todo ese conocimiento, se puso a hacer sus obras por su cuenta. Lo mismo pasa en el dibujo. Antes de que tú te lances a crear sombras o a imaginar desde tu mente, tienes que copiar de la realidad o de una referencia. En este caso, copiar imágenes como esta te ayuda a saber dónde deben de ir los edges duros y dónde deben de ir los edges suaves. Aquí te dejo estas imágenes como ejemplo para que tú las puedas ver y las puedas copiar a tu gusto. Pero si no sabes, por ejemplo, por ahora, copiar rostros, no te preocupes que estoy pensando en hacer un video al respecto. Si ya lo hice, lo tendrás en la descripción o en algún comentario. Y si no, no te preocupes que en este video te voy a enseñar más o menos por encima lo que puedes hacer. Pero aquí te dejo estas imágenes para que le tomes un screenshot y lo puedas practicar después. Ahora te enseñaré el paso a paso de cómo copiar esta elfa de aquí, ¿de acuerdo? Ahora no estamos practicando dibujo estructural, así que si gustas puedes copiar directamente un rostro. Colocas una hoja de calcar o lo calcas directamente si tienes un programa de dibujo y lo checamos. No te preocupes, no es hacer trampa. Como te digo, ahorita estamos practicando luces y sombras. Ya cuando quieras practicar este dibujo estructural, ahí sí ya no copies, ahí sí ya plantea la estructura primero y ya después haces las sombras. Pero en este caso se vale copiar, no hay problema. Así que el primer paso pues es hacer tu boceto del dibujo, ¿vale? La estructura sobre la cual vas a poner las sombras. Si te ayuda a colocar en las líneas guía para saber su tridimensionalidad, adelante, colócaselas. Ahora, si vemos esta imagen podemos ver que hay una infinidad de tonos, ¿de acuerdo? No podemos saber realmente cuántos tonos hay exactamente, tenemos infinitos, como esta gráfica que tengo acá. Entonces, nosotros como artistas lo que haremos será, antes de ponernos a dibujar, va a ser segmentarlos, ¿de acuerdo? Si trabajáramos con el infinito, nos hacemos bolas, así que simplemente vamos a elegir 5 tonos diferentes, de 5 a 4 tonos, del más claro al más oscuro. En este caso tenemos aquí el más blanco, el nivel 1 de valores. Recordemos que los valores es qué tan oscuro, qué tan claro es un color. El nivel 1 sería para la luz más clara. Después vamos bajando poco a poco, hasta el tono más oscuro. Después de eso, yo lo que hice fue ocupar este tono antes de la luz extrema para colocar el tono base, ¿de acuerdo? Es sobre este tono que vamos a jugar con los demás tonos más oscuros para colocar la ilusión de sombra. Ahora, el siguiente paso es, con este tono que es aún un poco más oscuro que el tono base, empezar a colocar las sombras generales. Si te das cuenta, ahorita mismo no estoy viendo cuál sombra es más oscura que la otra, estoy colocándolas todas al mismo tiempo, toda sombra que yo alcanzo a ver con mi ojo. Y también, si te das cuenta, esta sombra de aquí es suave, pero aquí yo la coloqué dura, y es que ahora al principio no vamos a difuminar. Primero vamos a colocar todas las sombras tal cual como las vemos, ¿de acuerdo? Después, lo que hacemos es colocar un tono más oscuro aún para las sombras extremas, ¿de acuerdo? Adicional a las sombras generales. Aquí sí ya vamos a ver qué sombra es más oscura. Por ejemplo, aquí esta sombra es la parte más oscura de esta sombra, pero acá poco a poco progresivamente se va haciendo más clara. Entonces, coloqué un pelín de sombra extrema aquí y aquí lo dejé tal cual, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a difuminar para que la transición sea suave, igual que aquí, que la transición es suave, pero por ahora, como les dije, estamos colocando las sombras generales, ¿de acuerdo? Y una vez que hacemos esto, pasamos al siguiente, que ya finalmente es difuminar. Acá, por ejemplo, ya lo que hicimos fue de esta parte que tenemos aquí, que la transición es suave. Si estás dibujando en digital con un pincel que sirva para difuminar, difuminamos acá la transición para que se haga una transición suave. Si por ejemplo lo estás haciendo a mano o en tradicional, lo que puedes hacer es con un pedazo de papel o un grafito difuminar un poco. Aquí por ejemplo, recordemos que era un hard edge, un hard edge. Bueno, aquí recordemos que era un edge duro, que quiere decir que la transición es dura, al igual que en la imagen. Así que aquí no difuminé, lo dejé tal cual. Aquí, por ejemplo, con el tono más claro, agregué la luz de la nariz y un poco la luz de los ojos. Y de esta manera puedes practicar a blanco y negro con las imágenes que te di. Como te dije, es muy importante que copies ahora al principio para poder percibir cómo son los rostros. Ahora, este procedimiento no solo lo vamos a aplicar para rostros, lo vamos a aplicar para lo que sea que queramos dibujar. Por ejemplo, si queremos dibujar ropa, es el mismo procedimiento. Primero colocamos el tono base, luego colocamos las sombras generales, luego colocamos las sombras extremas, que es un nivel más por debajo. Colocamos las luces, que es básicamente las partes más brillantes en las cuales se refleja la luz o rebota. Y por último, difuminamos. Difuminamos los edges que veamos que sean suaves, como por ejemplo la transición de aquí. O dejamos los edges duros, como lo es esta línea de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Y esto no me lo estoy inventando. Puedo hacerlo, pero porque ya llevo mucho tiempo copiando imágenes. Acá tenemos la imagen de referencia. Y más adelante, cuando agreguemos color, veremos que el procedimiento es exactamente lo mismo a la hora de agregar color.
Del color del pelo, eliges 4 a 5 tonos diferentes, colocas el tono base, tono medio, tono oscuro y luces directas, ¿de acuerdo? Y poco a poco vamos creando nuestro rostro. Es exactamente el mismo procedimiento cuando agregamos color, pero no te preocupes que te voy a enseñar paso a paso más adelante cómo hacerlo. Es decir, vamos a hacer este rostro en vivo, no te preocupes. Ahora, si empezaras a agregar color desde ahorita, ya con estas prácticas de valores que acabo de enseñarte, tendrías un resultado más o menos como este, ¿no? Un color que se nota de dónde viene la luz y de dónde está la sombra, pero desaturado, no tan vivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para tener un resultado más saturado o más vivo? Que aunque se vea más intenso y más vivo, no se pierda el efecto de sombra o luz. Para esto vamos a entrar al siguiente tema, que es la saturación del color. En la mayoría de programas de dibujo tenemos esta ruedita, de acuerdo con este cuadrito, el cual nos indica básicamente qué tan claro, oscuro o intenso es un color. En este caso, de arriba hacia abajo, voy a agarrar esto, el cuentagotas para que veas. De arriba hacia abajo tenemos qué tan cerca del blanco o qué tan cerca del negro es un color. El valor, lo que ya vimos antes. Es por eso que aquí a la izquierda tenemos del más blanco al más negro. Pero de derecha a izquierda tenemos la intensidad del color, que es qué tan vibrante o qué tan vivo es el color. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo tengo esta imagen de acá y quiero dibujarle las sombras, pero si yo agarro el tono y simplemente lo bajo y luego lo aplico, no se ve vivo, se ve como un color muy apagado. ¿De acuerdo? Colocamos la sombra por aquí, parte del ojo, un poco en la frente. Y si te das cuenta, de esta manera queda un tono muy apagado. O sea, sirve como sombra, pero no se ve vivo. Entonces, ¿cómo haremos para que los tonos se vean mucho más vibrantes? Acá tenemos de dos sopas. Aquí en nuestra ruedita del color podemos hacerlo más hacia la intensidad, es decir, más. Si nosotros hacemos el color más hacia la derecha, de esta manera podemos ocupar este color. Pero también lo que podemos hacer es simplemente, como si fueras a sombrear, agarras tu tono base, lo bajas tantito y lo único que vas a mover es aquí en la rueda un poco más hacia abajo, hacia los tonos fríos. Y si aplicas este color, notarás que se ve bastante bien. Ahora, como les dije antes, este solo es el primer nivel de sombra. Falta colocarle más sombras extremas, las luces directas y difuminar. Me quedé ahí trabajo. Y lo mismo funciona para la ropa. Agarramos el tono base, bajamos la intensidad para que tenga un valor menor al tono base y movemos la ruedita del lugar, y de esa manera nos quedan unas sombras un poco más vívidas. Y si ponemos las dos imágenes a blanco y negro, podemos ver que se sigue viendo la sombra, ¿de acuerdo? Se sigue viendo bien. ¿Y esto a qué se debe? A que los valores están bien elegidos. ¿Y qué era elegir bien los valores? De 5 a 4 tonos diferentes, incluso pueden ser más. Pero el punto es de que haya una progresión de lo más claro a lo más oscuro. Así que antes de meterte a color, te insisto, practica más tiempo a blanco y negro para que puedas entrenar tu ojo y distinguir qué colores funcionan o qué no de sombra o de luz. Y ahora aquí tendrás la prueba definitiva de que los valores son la clave de todo. Estos son 3 rostros de la misma chica, pero dibujados con colores diferentes. Este está hecho con rojo, morado, verde y todos funcionan bien. Se distingue bien el rostro. Y si los vemos a blanco y negro, podemos ver que son prácticamente iguales. Y es porque los valores están bien elegidos. Esta es la paleta de colores que elegí, por ejemplo, para la chica de verde, del más claro al más oscuro. Si hay un contraste de valores, da un buen efecto. Yo, por ejemplo, tengo una pelotita que su tono base es azul y quisiera sombrearlo con otro color. Puede funcionar de sombra siempre y cuando el valor de la sombra sea menor al tono base. Esta fue la paleta de colores que ocupé para la chica pintada de rojo y esta fue la paleta de colores que elegí para la chica pintada de morado. Y ahora, al igual que cuando lo hicimos a blanco y negro, te voy a enseñar el paso a paso de cómo hice para pintar a esta chica, ¿vale? Esta fue la imagen de referencia que tomé. Como puedes ver, no es perfecto, no me quedó exactamente igual, pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es practicar con los tonos. Ahora, el primer paso, antes que nada, va a ser elegir tu paleta de colores. Es decir, vas a elegir un tono base para cada una de las prendas o colores que hay. Por ejemplo, los labios están de un color, los ojos están de otro color, el pelo está de otro color. Entonces, vas a elegir un tono base para cada uno de los elementos de tu imagen y lo vas a colocar en tu boceto. Una vez colocados estos tonos base, no tiene que ser exactamente igual que en la foto, puedes hacerlo, pero también puede ser a ojo para que lo vayas entrenando. Una vez que tienes tus tonos base, lo que vas a hacer es encontrarles su progresión, es decir,
un tono más claro y otros tonos más oscuros para cada uno de los colores. Y esto es porque vamos a aplicar el mismo procedimiento cuando lo hicimos a blanco y negro, es decir, sombras generales, sombras extremas y luz directa, y después difuminamos. Aquí, por ejemplo, aplicamos ya las sombras generales, en este caso las sombras que ocupé para la piel y para la boca y para el pelo. Si te das cuenta, aún no estoy difuminando. Ahora, en el caso de esta imagen, me di cuenta de que los tonos que coloqué desde un principio ya son bastante oscuros. Entonces, este tono ya funcionaría como sombra extrema y este como sombra general. Así que lo que voy a hacer ahora es colocarle una luz un poco más intensa, ¿de acuerdo? Para equiparar los tonos claros que hay por aquí. Pero si te das cuenta, sigue el mismo principio. Color general, tono medio y sombra extrema, ¿de acuerdo? Es muy importante que exista esta progresión de lo más claro a lo más oscuro. Aquí, por ejemplo, ya le agregué la luz directa que le está dando de lado. Después de eso, lo que hice fue colocar otra capa de luz por encima, extra, esta vez para las luces extremas, que son básicamente los reflejos más extremos que le están dando a la chica. Pero si te das cuenta, vamos por capas. Primero general, un poco más oscuro, más claro y por último lo más extremo del claro, es decir, lo más brillante. Y una vez hecho esto, ya podemos difuminar, ya podemos ver la imagen y ver qué partes son más suaves, qué transiciones son más duras y empezar a difuminar. Y de esta manera nos queda un resultado mucho mejor que si directamente empezáramos a colocar los detalles. Si te das cuenta aquí, ya hicimos la transición Si te das cuenta aquí, ya hicimos las transiciones de aquí, del rostro. Lo difuminamos para que ya se viera más suave. Lo mismo para los labios, lo mismo para el cuerpo y lo mismo para el pelo. En el pelo lo quise dejar un poco así, tal cual. Me gustó cómo quedó. Y este es el proceso que vas a ocupar a la hora de colocarle color a tus ilustraciones. Pero ahora, ¿qué colores debería de elegir? O básicamente, ¿en qué me debo de basar para saber qué colores funcionan bien y qué colores no funcionan tan bien? Cuando copias una imagen, pues es fácil saber qué colores tienen en la imagen y si la imagen se ven bien, pues vas a tener unos colores bien hechos. Pero si tú quisieras elegirlo desde cero, como por ejemplo para un diseño de personaje, ¿por qué en este diseño la bata es azul, por ejemplo? ¿Por qué su pelo es amarillo? En este caso, entramos a la armonía del color y aprenderemos qué colores funcionan bien con otros y combinaciones. El ojo humano puede percibir casi un número infinito de colores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como artistas lo que hacemos es segmentarlos. Es decir, no vamos a trabajar con toda la infinidad de colores, sino con secciones de cada color para manejarlos mejor. Al igual que cuando lo hicimos a blanco y negro, elegimos una serie de tonos, lo mismo para el color. Esta es la rueda con la cual vas a trabajar todas tus ilustraciones, ¿de acuerdo? Esta rueda funciona bien porque tiene cada uno de los colores exactamente divididos. Y te va a ser muy útil, sobre todo si estás empezando. Ya después, cuando agarres práctica, ya no va a ser tan necesario, pero es útil por ahora. Ahora, en este video veremos estas 4 paletas, hay más, pero te van a servir muy bien para que vayas empezando. Existen estas 4 paletas de colores. Tenemos la monocromática, a dúos, 2 colores, complementarios y triadas. Una paleta monocromática es básicamente de un solo color sacar diferentes tonos, ¿de acuerdo? En este caso la progresión es esta y va a funcionar porque como todos son el mismo color, se ve armonioso. Nada más que a unos objetos les vas a colocar un tono más oscuro, a otros otro más intenso, a otros más claro, pero al final del día sigue siendo rojo. Es por eso que se llama monocromática, mono igual a 1. Luego tenemos los dúos, que es básicamente 2 colores. Para esto lo que harás será, por ejemplo, si quisiera con verde, es elegir el verde, un tono de separación y el que sigue. En este caso utilicé este tono de amarillo y para elegir su dúo es simplemente un tono de separación, el que sigue. Este naranja funciona perfectamente. Y como puedes ver, aquí tenemos sus diferentes tonos, sus diferentes progresiones. Y esto nos ayuda básicamente para saber qué colores funcionan mejor con otros. Otra manera de dúos es elegir el color contrario directamente o el color opuesto al círculo cromático. Es decir, si el amarillo que elijo es este, el color opuesto es este azul. Si contamos los tonos, 1, 2, 3, 4, 5, azul. 1, 2, 3, 4, 5, amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, el color que sea opuesto al círculo cromático puede funcionar perfectamente también como dúos y se puede jugar con ambos. El siguiente son complementarios, que es básicamente elegir un color principal, ¿de acuerdo? Te vas al lado opuesto del círculo cromático y de este, los dos que hay a los lados pueden servirte perfectamente como el complementario de este color verde. En este caso, la paleta de colores que elegí es esta. Tenemos un rojo, un verde y un morado. Y este es básicamente un ejemplo de progresión, del más claro al más oscuro. Y por último, tenemos las triadas, que son 3 tonos a la misma distancia del círculo cromático. Si por ejemplo tenemos este verde, 1, 2, 3, el naranja, 1, 2, 3 y el morado. Y así, y estas cuentas son simétricos. Todos tienen la misma distancia entre sí. Y estas son sus progresiones, del más claro al más oscuro. Pero ¿qué pasa si los aplicas
así. Si te das cuenta, no se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, pues, y eso que son complementarios, o sea, se pueden utilizarse, son armoniosos entre sí. Pero si te das cuenta, la elección de colores para el personaje no es tan buena, ¿cierto? Es por eso que antes de colocarle color a tus obras, lo que tienes que hacer es pensar en el color, o en los colores que le colocas, como si fueran actores. A uno de los colores de los que elegiste, o de los que son armoniosos entre sí, lo vas a elegir como protagonista. En este caso, tengo esta tríada, morado, amarillo y azul. Y el amarillo es el que yo decidí colocarle como protagonista. ¿Qué es lo que tiene que tener un color protagonista? Tiene que ser el más intenso, el más llamativo, el que salte más a la vista. Y como vimos antes, la clave para hacer que un color sea más intenso o menos intenso es llevarlo más hacia esta dirección, porque la cámara está inversa, a la derecha de nuestro cuadro del programa, ¿de acuerdo? Y los colores que siguen de él van a ser menos intensos, colores secundarios. La finalidad de esto es de que como el resto de colores de la obra va a ser menos intenso y va a sobresalir un punto intenso, va a ser esa parte la parte más llamativa, ¿de acuerdo? Y eso le da un balance a la obra. Es muy importante que antes de colocar tus colores, elijas uno como protagonista y los demás como secundarios. El más intenso y los menos intensos. En este caso ya tenemos acá nuestro personaje, acá nuestra paleta de colores que elegimos, en este caso una tríada, y color protagonista y colores menos intensos. Ahora, en el diseño de personaje es muy común que los colores más intensos vayan cerca del rostro, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué se debe? A que básicamente el color protagonista va a ir a donde tú quieras que vaya la mirada de tu espectador, hacia donde quieres que enfoque. Si fuera, por ejemplo, un paisaje, entonces iría hacia el punto del paisaje que tú quieres que vean, una casa, un acantilado, etc. Así que en este caso, los colores más llamativos los coloqué cerca del rostro. El pelo es amarillo porque es un color llamativo y esta parte de la chaqueta le coloqué un azul más intenso. Y el resto de colores que utilicé para el resto de la ropa y la armadura tienen una intensidad menor, como puedes ver el de acá es más oscuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que sobresale el rostro. De esta manera tienes un personaje mucho más balanceado y que funciona perfectamente. Y ahora, con todo lo que hemos aprendido, ya es momento de empezar a meterle color a nuestro personaje. Así que vamos a empezar. Vamos a aplicar todas las herramientas que hemos aplicado hasta este momento del video. Así que, primero que nada, los colores base. Ya los elegimos con nuestra paleta, ya sabemos qué partes tienen que ser las más intensas y cuáles las menos intensas. Después, como vimos con el rostro de la chica, vamos a elegir una paleta de colores, es decir, una progresión, de los más claros a los más oscuros. Después vamos a elegir una fuente de luz, es decir, desde dónde nos está dando la luz. En este caso, como es inventado, es necesario saber de dónde viene. En este caso, la luz viene de la derecha, así que acá coloco el foquito para tenerlo de referencia. Y el siguiente paso es sombras generales, es decir, colores que estén un poco más abajo que el tono base, ¿de acuerdo? En este caso tenemos hard edges, transiciones directas, porque esta es la sombra que está proyectando directamente el brazo. Y esta es la sombra que da porque su cuerpo está en contraposición a la luz. Y si te das cuenta, la parte clara está del lado derecho porque la luz viene de la derecha. Después vamos a colocar el siguiente nivel, que son sombras extremas, como ya vimos antes. Esta sombra va a ser más oscura porque está por debajo, aquí no le llega para nada la luz. Acá en el rostro también, en ciertas partes del rostro, y también en la parte de la espada. Luego colocamos las luces directas, que son luces más claras, en este caso en la parte del pelo, en la parte de la armadura, en las argollas también colocamos un poco más de luces extremas. Y por último, difuminamos. Para las partes que queramos que sean más suaves, las hacemos más suaves, por ejemplo en el rostro, en el pelo, y en las sombras duras las dejamos tal cual, como esta sombra de aquí, la sombra de este brazo de acá, o en el de la pierna. Y de esta manera hemos aprendido las bases para empezar a sombrear y que nos quede mucho mejor. Si practicas cada uno de esos conceptos que hemos visto paso a paso, es decir, una semana practicas uno, a la siguiente el otro y así, te aseguro que tu nivel de dibujo va a aumentar muchísimo. Yo tardé 3 años en aprender cómo dibujar. Y creo que eso se debe a que hay mucho contenido en YouTube sobre cómo dibujar, pero demasiado. Tanto que ya no sabes qué practicar. Debería de practicar esto o debería de practicar esto otro, anatomía o perspectiva. Y es por eso que ahora me dedico a guiar personas a mejorar en el estilo de dibujo que ellos quieran. ¿Quieres dibujar realista? Así lo puedes hacer. ¿Quieres dibujar manga? Así lo puedes hacer. Concept art para videojuegos y personajes, también de esta manera lo puedes hacer, para que sepas exactamente qué es lo que tienes que practicar. Mejoramos juntos y te guío en tus prácticas. Lo que a mí me tomó 3 años en investigar, a ti te puede tomar 3 meses o mucho menos. ¿Eso debe ser costoso? Pues no, realmente no. Es una suscripción, al igual que Netflix o Spotify, de solo 500 pesos al mes. Si estás interesado, puedes enviarme un mensaje privado al Instagram o escribirme en el correo que te dejo en la descripción. Espero que este mini curso te haya sido de utilidad y que hayas obtenido las herramientas necesarias para empezar a dibujar desde ya. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos
en la próxima clase.